Hola chicas, hoy os vengo a presentar mi nueva lista de reproducción. Referencias que me das por tus santos ovarios. Esta lista de reproducción va a recoger lecturas de esas obras que se han utilizado como si fueran referentes de la obra de Keiko Nagita, Candy Candy, Final Story, cuando la propia autora no las ha mencionado para nada, como que fueran un referente para inspirarse en el momento de la creación de esa obra. Entre esas obras está un clásico mundial que es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Lo más gracioso es que se ha utilizado esa obra para definir el carácter de Terry Grantchester a partir del carácter de Mr. Darcy. Por si fuera poco, la obra no tiene nada que ver con el argumento de Candy Candy y además están ambientadas en dos momentos históricos totalmente diferentes. Es comprensible en un momento dado tomar algún rasgo de un personaje muy reconocido para dar un ejemplo a otra persona de la cual desconoces su nivel cultural. Entonces recurres a un clásico que se supone que lo conoce casi todo el mundo y partes de allí. Lo que no es comprensible es utilizar a un personaje para definir a otro cuando no se parecen en nada, como es el caso de Mr. Darcy y Terry Grantchester. Pero lo más gracioso es que estas mismas personas que utilizan para analizar Candy Candy estas obras que no han sido referenciadas por la creadora de la novela son las mismas que después se pasan el rato desacreditando aquellas obras que sí que referenció la propia autora con respecto a las influencias en su propia creación. Y de ahí la creación de esta lista de reproducción dentro de este canal. Se van a leer esas obras para que podáis ver y comprobar, escuchar si no tenéis tiempo o no podéis adquirir esa obra y leerla vosotros mismos, pues que podáis comprobar el sinsentido de todo esto. El problema no está en que se haga una comparativa mal o que se haga un análisis mal o que alguien pueda tener más o menos criterio. El problema está en que además estas personas, aparte de todo lo que ya he comentado, son personas que deben tener una vida muy triste y experimentan esa necesidad de soltar esas mismas burradas en sitios ajenos. Entonces, si te encuentras una vez, pues no pasa nada, pero cuando ya te las encuentras varias veces, llega un momento que dices hasta aquí. Si dudáis de su existencia y de lo que os estoy diciendo, solo tenéis que ir a mi anterior vídeo y comprobar la cantidad de dislikes que tengo enfrente a la cantidad de likes que tengo, la cantidad de reproducciones que hay en mi canal y el insignificante tiempo de existencia que tiene este canal. Es decir, a mí no me conoce ni el tato, porque no soy nadie. Y estas personas no tienen nada más en su vida que hacer que venir a dejarme el dislike, cuando ni siquiera la mayoría de gente que sí que me conoce no se les ha hecho notar la existencia de este canal. O sea, imaginaros el punto de obsesión que tienen estas personas, porque tienen, o sea, es que la única forma de que hayan llegado aquí es que me estén observando, que estén pendientes de si hago o dejo de hacer algo. En serio, chicas, yo no creo que lleguen a escuchar esto al completo. Creo que por el solo hecho de que sea mío ya cogen y dejan el dislike, pero dudo de que se entretengan a escucharme. Pero realmente si hay alguna de ellas que es capaz de tener un mínimo de curiosidad y saber realmente qué es lo que yo argumento en estos vídeos, en serio, no tenéis nada más mejor que hacer. Porque yo esto lo entendería si yo fuera y hiciera este vídeo y cogiera y entrara en vuestros grupos y os lo posteara allí. Entonces tendría sentido de que cogierais y os repatearais así. Pero es que esto está en mi canal, un canal que es chiquitito, bueno, chiquitito no, es microscópico en el universo de los youtubers. O sea, tenéis esa gran necesidad de dejarme dislikes, que no tengo ningún problema, yo, por mí, podéis seguir allí dejando. O sea, al menos sé que vosotras me seguís. En fin, de todas formas, antes de proseguir con la lectura, os haré una pequeña comparativa de los rasgos de Terry Grantchester contra los rasgos de Mr. Darcy, para que veáis cómo se cogen de mal ciertas cosas. No sé qué le veis de parecido uno a otro, porque son como la noche y el día. Yo particularmente no las sigo. Pero sí que tengo amigas, compañeras de risas, que son las que me han pasado las capturas de las imágenes de presentación. Yo me baso a hacer esta crítica en esas imágenes donde se supone que exponen la génesis del desarrollo que van a hacer durante toda la charrera de 5 horas y que realmente son los argumentos que después repiten como loros en los otros sitios para defender a ese personaje cuando no dispone de esas características dadas por su verdadera autora. Tenemos a Terry, un personaje rebelde por definición, un personaje irreverente, un personaje inmaduro. Sus acciones así nos lo muestran.
Cuando tú creas un escrito, creas un personaje que te puede gustar, pero eso no significa que ese personaje, por más cariño que le tengas, no tenga ciertos rasgos negativos. Es más, cuando esos rasgos negativos los has repetido y reescrito una y otra vez. Y no solo eso, sino que encima, en la última revisión, aún los has detallado más. Y no para bien. Es lo que siempre digo, esos rasgos están escritos, están allí. No los he escrito yo, los ha escrito la autora. Si tienen quejas, a ella es a quien le tienen que reclamar. También hay otro tema, que es el adjudicarle rasgos positivos y una evolución en su madurez que la propia autora no ha mostrado en toda la novela. Y lo más probable es que no los haya mostrado porque este personaje ya ha cumplido su cometido, su función, dentro de la experiencia de crecimiento que necesitaba la heroína, que es ella y no él. Que no lo vea una chiquilla de 15 años es comprensible, pero mujeres de 30, 40, 50, 60, no sé qué cuesta entender o qué problema puede haber en que alguien pueda observar unos rasgos que la propia autora nos ha detallado en la novela. Y luego tenemos a Mr. Darcy, con el que me lo han comparado, cuando Mr. Darcy es un hombre, ya está casi en sus 30, cuando conoce a la protagonista, que es maduro y con una responsabilidad enorme. Una responsabilidad que Terry no tiene por ningún lado, hasta que le pasa lo que le pasa con Susana. Pero hasta entonces, él living la vida loca, porque todo se lo paga su padre. Aunque su padre no le haga ni puto caso, pero se lo paga él. Perdón, pero no tiene ni punto de comparación a una persona que tenga que administrar bienes, a una persona que se tenga que hacer cargo de la educación de su hermana menor, que tenga que hacer frente a todas las conspiraciones familiares, no es lo mismo. Y que además ha crecido con una educación sobre mantener el orgullo del apellido, y me lo comparáis con alguien que directamente renuncia a su apellido. El orgullo de esto, ninguno. ¿Qué más? Luego me comparáis Terry con Mr. Darcy, cuando Mr. Darcy jamás en toda la novela demuestra un rasgo violento. Hay una tensión contenida cuando se encuentra con Wickham, con el que tiene motivos de sobra para partirle la cara, partirle los brazos, partirle las piernas y tirarlo al río. Y aún así, el personaje se contiene. Y ya no hablemos de pegarle a una mujer, de arrastrarla como si fuera un saco o de clavarle las uñas, tal como ha sido escrito Terry con todo lujo de detalles en la novela. La autora lo ha escrito, está ahí, en las páginas de la novela, y eso es maltrato. Darcy también es un personaje en una época muy machista y aún así no hizo nada semejante. Si eso ya te lo hace un noviete cuando ni siquiera es tu novio, cuando te tenga confianza, agárrate los machos. Lamentablemente yo lo sé por experiencia muy cercana. No mía, porque yo siempre he tenido muy claras estas líneas rojas, pero sí de gente que son parte de mi familia. Y por eso soy capaz de detectar estas señales y darles la importancia que realmente tienen. Pero esa es otra cosa, es que no tiene nada que ver Mr. Darcy con Terry. Mr. Darcy es un caballero. Sí que es cierto que su orgullo a veces le hace rozar el límite de lo que es ofensivo, pero lo hace como un medio de autodefensa frente a aquellos a los que no conoce. Pero a la que le toma aprecio a una persona pasa a ser un encanto. Terry no lleva esa coraza. Él es así con todo el mundo. Con Candy, después de tomarle confianza, sigue siendo así. Es su manera de ser. Al contrario, él exagera su galantería. Lo hace con la hermana Grey y lo hace con Elisa. O sea, qué coraza, que se calla cosas y se las calla con la persona con la que tendría que compartirlas. Él no cambia bien por Candy, y Candy se lo reclama en las cartas. Te envié tantas cartas que nunca llegaron a tus manos. Tú me escribías a menudo, a pesar de todos tus compromisos. El destinatario sigue siendo Doña Pecosa. Me habría gustado que tus cartas fueran más románticas, en lugar de contener siempre bromas irónicas, pero al menos sé que lo que sientes es real. Aunque te pases el día tomándome el pelo, tus palabras siempre están llenas de afecto y consideración, así que te doy las gracias, Terry. Claro, en aquel momento estabas enamorada, pues justificabas hasta lo injustificable. Candy estaba aprendiendo a amar, estaba abriéndose al mundo. Pues es normal que tuviera esa concepción. Pero Candy, con 16, 17 años. No unas señoras como nosotras, que ya tenemos pues 30, 40, 50, incluso 60 años. Que te puede gustar el personaje, no hay ningún problema, pero llama las cosas como son, y no inventes donde no hay. Si Candy hubiera observado un cambio en la personalidad de Terry, nos lo hubiera mostrado en las cartas. Pero no es así. Terry sigue siendo el mismo. No solo no nos lo muestra, sino es que además vemos que él no hace nada por ella. Le envía los billetes y ya vendrás. El hecho del desencuentro en Chicago, pero él lo hace en su propio horario. Él no se escapa de Nueva York expresamente para
para ver a Candy como Candy sí hace para verlo a él. ¿Qué pasa? ¿Que su trabajo es menos importante que el de él? No se nos muestra que haga nada para ayudarla en ningún sentido. El sacrificio es algo que a ti te cuesta algo en contrapartida. ¿Cómo considerar que abandonar el internado sea un sacrificio cuando el mismo personaje se estaba muriendo de ganas por dejarlo? Ese personaje obtiene una recompensa, poder dedicarse a lo que es su sueño, su pasión, el teatro. Y no tiene telepatía, por más que lo digáis, que esta es otra burrada. Que me contaron mis compañeras que habíais dicho. Si la tuvieran, no habría habido desencuentro en Chicago, porque tienes telepatía, habrías dicho, nos encontramos aquí, cariño, y los dos con esa telepatía mental los habéis encontrado, pero no. Las cosas se han de decir cuando hay hechos escritos que lo pueden sustentar, pero es que no hay. Otra comparativa absurda donde las haya. Comparar la carta, mini carta que le envía Terry con las cartas de los galanes que escribía Jane Austen. No sé si era en referencia a la que le escribe Mr. Darcy a Elizabeth o la que le escribe el capitán Wentworth a Anne. Pero es que es igual, sea una carta u otra, ambos galanes escriben unas cartas que son, ahí realmente ves al hombre, son largas. Esos hombres se desnudan ante su amada. Que me digas si igual, no sé hasta qué punto se puede considerar que eso es desnudarse. Eso te lo puede decir cualquiera. No estás abriendo una parte que nadie más ve de ti. Esta carta cortita de 8 o 10 líneas, depende de la traducción que cojáis. Eso no es abrirse. Abrirse es dar tus razones, que es lo que da Mr. Darcy en la carta que le escribe a Elizabeth y le explica por qué ella lo ha prejuzgado, las motivaciones que tiene él a comportarse como se ha comportado y aparte todo el rato manteniendo el respeto. Él se da cuenta que también él tiene la responsabilidad respecto a la imagen que la persona que él se ha enamorado se ha formado de él. Por eso escribe la carta, es una carta larguísima. La otra diferencia también referente a las cartas es que Terry jamás se disculpa. Cuando hace algo mal, es otro de los rasgos por los que no me gusta este personaje. No se disculpa nunca, ni siquiera en esta carta. En esta carta se podría haber disculpado, o podría haber escrito otra carta donde se viera ese reconocer las propias faltas que todo el mundo tenemos, pero especialmente él con Candy, que se supone que es su amada. Abriéndose realmente a esa persona, eso es abrirse. O sea, bajar ese escudo con la persona que amas y perder el miedo a mostrarte como eres con esa persona. En las cartas posteriores no está escrito. Nagita no se molestó en hacerlo, en mostrárnoslo a través de las cartas, cosa que sí que hizo con Albert, porque de él no sabíamos nada y ahora tenemos cartas y cartas larguísimas donde él se abre y expone sus propios demonios. Y se abre con Candy, con nadie más. Esa es otra, las disculpas. Toda la carta que escribe Mr. Darcy es para disculparse y además llega incluso al extremo de decirle que por favor no se inquiete porque él haya invadido su intimidad, porque entonces escribirle a una mujer era un atrevimiento, no era como hoy en día que puedes hablar con cualquiera y no pasa nada. Ya veréis ahora cuando empiece a hacer la lectura que hay toda una serie de protocolos para que la gente se relacione entre ellos y realmente escribirle a una mujer, un hombre soltero a una mujer soltera era un auténtico descaro. Entonces el propio Darcy cuando acaba la carta le dice que no se preocupe, que no la va a volver a molestar, solo quería darle las explicaciones de por qué actúa así y por qué cree que ha sido injustamente juzgado. El escudo que lleva él. Ahora al principio de la obra lo veréis que lo critican. Elizabeth en algún momento habla con su hermana Jane y le dice me parece un estirado y un antipático o algo así, a nuestro lenguaje coloquial de hoy en día, y su hermana le dice pues yo he hablado con su amigo, con Mr. Wingley, que es de quien está enamorada Jane, y me ha dicho que no, que como amigo es una pasada y que es muy buen amigo de sus amigos y una persona muy agradable al trato cuando conoce a las otras personas. Lo que pasa que cuando no conoce a alguien es cerrado, es una persona tímida. Entonces él observa hasta que conoce bien a la persona y sabe que puede confiar en ella. O sea, él sí tiene esa coraza. Lo que podemos ver es el Darcy externo que conoce todo el mundo, el estirado, el orgulloso, el antipático, y el Darcy que conocen a aquellas personas de su entera confianza, que es un amor. Pero es que Terry hace lo contrario. Terry no tiene esa coraza, Terry tiene esa personalidad. Terry y los galanes de Jane Austen son como la noche y el día, y la historia no tiene nada que ver. Yo os voy a leer Orgullo y Prejuicio y juzgad vosotras mismas. Pero si tenéis que comparar a Mr. Darcy con alguno de los personajes de Candy Candy, que no se parece a ninguno realmente, como mucho lo podríais comparar con William, con Albert, empezando por el nombre, porque Darcy se llama Fitzwilliam. Tienen más o menos la misma edad, y ambos se llevan bastantes años con la persona que aman, y la empiezan a cortejar cuando esta ya es mayor de edad. Ambos tienen una responsabilidad familiar enorme que les cae encima, de improviso, a una edad temprana. A Darcy le ocurre siendo más mayor, pero su madre también muere
después de dar a luz a Georgiana. Y luego su padre muere cuando él está acabando justo los estudios, la carrera. Entonces le cae todo eso. Tiene un montón de fincas, tiene que encargarse de la educación de su hermana, parar los pies a todos los intereses familiares que hay allí. Entonces la responsabilidad que le cae es brutal, igual que a Albert. Albert está en la misma tesitura que Darcy. Otra cosa que comparten es el callarse sus sentimientos hasta que lo consideran oportuno. Ellos dan sus opiniones sobre aquellas cosas que no les afectan a nivel personal emocional. Darcy acompaña a Wingley a Netherfield para aconsejarle, asesorarle sobre cómo llevar una finca, porque el sueño de los padres de Wingley, que eran verdaderos, era poder ser terratenientes. Pero no tienen idea, porque ellos vienen del comercio, o sea, no tienen idea de lo que es gestionar una finca. Él se conoce con Mr. Darcy porque eran compañeros de estudios y Darcy pues le hace un poquito de mentor y son caracteres que se complementan y por eso tienen tan buena amistad. Es lo que decía Wingley, ¿no? Darcy es un buen amigo de sus amigos. Luego también, cuando está con su primo el coronel, también se ve esto, que realmente es afable, pero necesita estar con gente que sea de su confianza. Es una persona generosa, igual que lo es Albert, porque realmente la traición que sufre por Wickham en primera instancia es precisamente por eso, por haber sido generoso. Wickham renuncia a lo que en el testamento del padre de Darcy, donde le había ofrecido para tener una vida solucionada, y Darcy le ofrece una alternativa compensatoria que nos da a entender que era algo incluso más de lo que podía aspirar con lo que le había ofrecido el propio padre de Darcy, por la amistad que habían tenido. Os voy a llenar de spoilers, pero la obra es buena igual. Además que spoilers si es una obra que tiene más de 200 años. Cuando van a rescatar a la hermana también suelta ahí la pasta gansa, no es una persona tacaña. Y eso también nos lo muestra Nagita con Albert, con las reformas del orfanato, con la clínica, con los regalos. Pero ya digo, no es para tener como un carácter para referenciar, porque no es una de las obras que la propia autora referenciara, como inspiración, así como ha hecho con otras. Pero si las queremos referenciar, al menos referenciémoslas bien. Y basémonos en el original, en el libro, no en una película, que es posterior a la creación del imaginario de Candy Candy por Keiko Nagita, que ya había escrito esto, y aunque lo reescribiera ha vuelto a reescribir lo mismo, y el verso que se hace referencia ya estaba escrito, por tanto no podía ser inspirado por esa película. Entendamos el concepto de tiempo, y evitemos decir chorradas. En el tiempo hay un pasado, un presente y un futuro. Las cosas del futuro y del presente no pueden retroceder nunca al pasado, al menos que escribamos ciencia ficción, que la última vez que revisé la novela no era ese género. Y en la actualidad científica solo se ha conseguido algo parecido a nivel cuántico, pero no a nivel de que puedas transportar a Keiko Nagita al pasado para que escriba un verso que ya existía porque ha visto una escena en una película. Por otra parte, el pasado siempre va a estar ahí, porque es algo que ha sucedido y siempre se puede recordar, por lo que no quiere decir que ese pasado sea presente, aunque estuviera escrito en presente en el pasado. Y volviendo al tema del beso, ese beso no existe en la obra original de Orgullo y Prejuicio. Nunca se da esa tensión o ese casi beso. Un lector medianamente sensible es capaz de ver cuando dos personajes se aman sin necesidad de ningún beso, simplemente al ver cómo se desviven uno por el otro, sin necesidad de declaraciones explícitas. Es por eso que las Albert fans somos capaces de percibir tanto el amor entre Candy y Terry como entre Candy y Albert. La única similitud que tendrían realmente Orgullo y Prejuicio y Candy Candy sería el momento calabazas, en el sentido de rechazo. El momento en el que Terry besa por la fuerza a Candy, porque es por la fuerza, porque ella en ese momento no lo desea y así lo reivindica con la hostia que le da y la hostia que luego devuelve después de la hostia que le pega a él, muy bien dadas por cierto. Por más que algunas lo hayan romantizado, ese beso no es deseado por Candy. Queda impresionada y luego lo recuerda cuando aún está en el internado. Pero luego, como mujer adulta, no vuelve a recordarlo, no vuelve a atesorar ese beso en su presente, en sus retrospectivas. Yo, después de 20 años, aún me recreo en el primer beso con mi marido. Puedo haber olvidado otras cosas, pero ese primer beso no lo olvido. Y sin embargo, Candy no hace mención alguna a él. Repito, en su presente, no en su pasado, en su presente. Si ese beso hubiera sido tan significativo como lo quisieron plasmar en el anime o en el manga, que ahora no se vale según ellas, Keiko Nagita lo habría reivindicado en la novela. Pero no es así. Ese beso ya no vuelve a salir en su presente ni en sus retrospectivas. Esa es la única similitud, que reciben unas calabazas súper bien merecidas. Mr. Darcy no se porta mal, se declara de forma muy insultante y se las gana, y Terry se comporta fatal, y encima no solo no se disculpa, sino que le dice que no se va a disculpar, ahí, con su par de huevos gordos. Todas estas son las razones por las que me he decidido a grabar Orgullo y Prejuicio, para que podáis juzgar con fundamento y, por favor, no haced el ridículo, haciendo comparativas que no vienen a cuento y además están mal utilizadas. Claro, luego os extrañáis que haya personas a las que les publiquen los ensayos y a los vuestros no os los publiquen ni Dios. Alguna puede decirme, es que tú una vez utilizaste la comparativa de decir que Albert es un hombre exasperante y me pusiste la comparativa con Mr. Darcy, con Elizabeth, con el uso de exasperante. Utilicé eso porque Candy se pregunta qué es lo que debía sentir Albert cuando ellos dos convivían en el Magnolia y todavía no lo sabe.
Y eso en un marido exaspera. Y hablo por experiencia propia. Yo llevo más de 20 años con mi marido y aún no sé el momento en que se enamoró de mí. Y sé que me voy a morir sin saberlo. Pero es así. Eso no lleva que él sea ni bipolar, ni yo me quiera divorciar, ni ninguna de las burradas que me habéis soltado en contraargumentación. Pero volviendo a Candy. Esto ella se lo pregunta porque hay varias retrospectivas que se ve que no os las habéis leído, que están repartidas por todo el libro, toda la novela, no solo en el epílogo, donde Candy hace una reflexión comparativa sobre lo que sentía Susana y lo que siente ella en la actualidad, que confirma que puede entender lo que sentía Susana porque ahora es cuando ella lo siente igual. La culpa la tenía Susana Marlowe. En aquella época, la rabia que sentía hacia ella siempre me hacía querer llorar, pero ahora entiendo cómo se sentía. Cuando amas a alguien con todo tu corazón, a veces no eres capaz de ver las cosas con claridad. Es decir, Candy nos está confirmando que en aquel momento, cuando estaban en la situación entre Terry, Candy y Susana, no sentía lo mismo que sentía Susana, que lo siente ahora en su actualidad, que ahora es cuando siente ese amor que le hace perder el mundo de vista, no cuando creía que lo sentía con Terry. En aquel momento, Candy tenía una confusión enorme de sentimientos. Se mezclaban la ruptura de Terry con lo que empezaba a sentir por Albert. Y esa es una situación que es muy compleja, es muy difícil, igual que le pasó cuando se enamoró de él y todavía sentía la lealtad hacia Anthony. Pero eso no le impidió volver a amar, igual que no le impidió volver a amar después a Albert. Y en ese momento el dolor que siente por la pérdida de Terry es tan fuerte que ni se plantea que lo que está empezando a sentir pueda desembocar en algo más, pero está ahí, está latente, y eso nos lo muestra en varias retrospectivas. La vida me ha enseñado, en muchas ocasiones, que no hay que juzgar a las personas por su apariencia, pero yo sigo cayendo en el mismo error. A día de hoy, mi amado sigue riéndose de mi torpeza. El señor Albert, en aquella época, aún no conocía su nombre completo. Era Albert. No necesitaba saber mucho más. Su presencia bastaba, de forma inexplicable, para serenarme. Ahora entiendo el lazo invisible que nos unía. Y luego la que provocó todo este debate. Vivíamos juntos y fingíamos ser hermanos. En aquella época me preguntaba si nuestra vida se parecía a la vida que llevaría una familia normal y corriente, pero sé que no era así. No sé cómo explicarlo, pero en el fondo de mi corazón sabía que él era diferente. ¿Quién sabe qué pensaba él? Es un hombre muy exasperante. Ella nos está relatando qué es exactamente lo que la está exasperando, y lo que la está exasperando es no saber qué es lo que él pensaba. Si solo fuera una relación paternal-fraternal, Candy no sentiría esa necesidad de saber qué es lo que pensaba él. Es una necesidad que tienes hacia tu pareja, de saber qué es lo que pensaba de ti en ese momento dado, y él no se lo ha dicho, y eso la exaspera, la irrita, le molesta en cierta manera, como lo que pasa con mi marido. Pero claro, a mi marido no lo conocéis, no os lo puedo poner de ejemplo. Por eso cogí a Mr. Darcy, que también irrita, también exaspera a Elizabeth, para que tuvierais un referente de a qué nos referíamos. Pero de ahí a decir que Albert es Mr. Darcy, pues tampoco. Pero es que todavía es menos como Terry. Esa duda de Candy es clarísimo que la tiene en referencia al enamoramiento de Albert. Es algo que él se lo mantiene para él mismo. ¿Por qué? Porque él sabe toda la historia que Candy tuvo con Terry, y por tanto es innecesario hacer sentir mal a la persona que amas por una cosa que ya está en el pasado, que ya no tiene importancia. Y yo puse el ejemplo por eso, no porque quisiera hacer esta comparativa que al final he hecho, que al final me he dado cuenta que tienen más cosas en común de las que pensaba al decirlo en voz alta entre Albert y Darcy. Pero no, Orgullo y Prejuicio no tiene nada que ver con Candy. Y coger un rasgo para dar un ejemplo, pues es eso, coger un rasgo para dar un ejemplo, no para montarte toda una tesis doctoral de cómo está construida Candy, porque no tiene nada que ver, con un huevo o una castaña, vamos. Pues eso, hasta aquí mi anticomparativa para dejar de hacer el ridículo. Lo siguiente ya será la lectura de Orgullo y Prejuicio para que podáis valorar por vosotras mismas. Nos vemos, chao.